Ya, buenos días compañeros, buenos días doctor. Nosotros le vamos a hablar acerca de la rinitis y la rinosinusitis. Bueno, en cuanto a mi trabajo autónomo, es un artículo que se llama Tratamiento con una mezcla probiótica que contiene Bifidobacterium animalis subespecie Lactis BB12 y Enterococcus faecium L3 para la prevención de los síntomas de la rinitis alérgica en niños. Esto es un ensayo controlado aleatorizado. Ya, este artículo fue publicado en la revista Nutrients en el año 2021, publicado por Caterina Anania y colaboradores. Bueno, la rinitis alérgica, recordando, es una enfermedad inflamatoria no infecciosa de la mucosa que está inducida por una reacción mediada por las inmunoglobulinas E. Que esta reacción se va a producir después de la exposición a uno o más alérgenos a los que el paciente se encuentre sensibilizado. Se estima que la rinitis alérgica afecta del 10 al 25% de la población y la prevalencia ha ido aumentando en las últimas décadas. La rinosinusitis se caracteriza clínicamente por síntomas como la congestión nasal, estornudos, picazón, rinorrea y también se asocia a menudo con síntomas oculares como infección de oído y síntomas como la astenia y el malestar. También se asocia a otras enfermedades de las vías respiratorias como el asma, los pólipos nasales, la sinusitis y la otitis media, por lo que puede comprometer significativamente la calidad de vida de los pacientes. Principalmente en los niños puede llegar a afectar su crecimiento y su desarrollo. El tratamiento para la rinosinusitis, el tratamiento tradicional es una inmunoterapia con alérgenos como son los corticosteroides y los antihistamínicos orales. Sin embargo, no permiten este tratamiento a veces no permite la resolución completa de los síntomas y a menudo se asocian con efectos secundarios como es fatiga y somnolencia que limitan las actividades diarias ya sea de niños como en adultos. Ya, además, hay limitaciones en cuanto a estos tratamientos debido a que los tratamientos pueden llegar a ser costosos. Las acinobacterias, en especial del género Bifidobacterium, son las más dominantes y que se encuentran en los lactantes. Recientemente se apoya el papel de cepas como la Bifidobacterium animalis en la modulación del sistema inmunológico y la provocación de una respuesta antialérgica en la vida temprana. Se ha visto también que las bifidobacterias interactúan con las células inmunitarias humanas, modulando vías específicas, y también se ha visto que la BB12 produce bacteriocinas con acción microbicida que antagonizan a las bacterias gram negativas proinflamatorias, ayudando a prevenir enfermedades alérgicas. Ya. En cuanto a los objetivos de este estudio, los autores tenían como objetivo determinar si el tratamiento profiláctico con una mezcla de Bifidobacterium animalis de subespecie Lactis BB12 y Enterococcus faecium L3 reduciría los síntomas y la necesidad de uso de fármacos en niños que tuvieran rinitis alérgica. Para esto, se realizó el presente estudio como un ensayo prospectivo de doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, que se llevó a cabo entre julio del 2019 hasta noviembre del 2020, contando con niños y adolescentes diagnosticados con rinitis alérgica entre los 6 y los 17 años y en tratamiento con terapias convencionales como era los corticoides, los antihistamínicos o la combinación de ambos. Había que destacar que no debían haber usado probióticos, prebióticos ni antibióticos o tener un tratamiento actual o previo con terapia de desensibilizante. Aleatoriamente, los pacientes fueron asignados a dos grupos, que era el grupo A y el grupo B. El grupo A, que eran los pacientes que iban a ser tratados con probióticos, y el grupo B, que iban a ser tratados con placebo. El tratamiento se llevó a cabo 3 meses antes de que se presentaran los síntomas de los pacientes que eran comúnmente se presentaban dependiendo de la estación del año. La gravedad de la rinitis antes y después del tratamiento se midió con el Nasal Symptom Score, que es una escala que conlleva 4 parámetros, que es la obstrucción nasal, la rinorrea, los estornudos y la picazón nasal, que puede tener una puntuación mínima de 0 hasta una puntuación máxima de 24, y que dependiendo del puntaje se va a categorizar a la rinitis como una rinitis asintomática, de gravedad leve, moderada o severa.
En cuanto a los resultados, bueno, en este estudio se obtuvieron 203 niños completaron el estudio, 117 fueron el grupo de intervención o como habíamos nombrado el grupo A y 86 estuvieron en el grupo de placebo. Los pacientes del grupo de intervención tuvieron una reducción significativa de su Nasal Symptom Score y después del tratamiento con probióticos. Además, para el mismo grupo de pacientes se obtuvo una reducción significativa en la ingesta de terapia farmacológica. En particular, se obtuvo una reducción mayor en el uso de antihistamínicos, de corticoides locales y de ambos fármacos. Ya. Los autores como conclusión, se estuvo que en este estudio se demostró una menor incidencia de síntomas de la rinitis alérgica y una reducción de las terapias médicas convencionales en niños y adolescentes que previamente fueron tratados con los probióticos que contienen las cepas específicas que ya habíamos nombrado. Apoyando a este artículo, tenemos que Ahmed et al. Realizó un estudio que tenía como objetivo evaluar la eficacia del probiótico contra la rinitis alérgica en los niños menores de 5 años y lo comparó con el tratamiento estándar de antihistamínico que era la cetiricina. Él tuvo como conclusión que no había una relevancia, o sea, no había una diferencia en eficacia de tratar al paciente solo con probiótico o tratarlo solo con un antihistamínico. La diferencia de los síntomas no era mayor, pero sí había un beneficio notorio en el uso del probiótico y era que no tenía efectos secundarios el paciente como la somnolencia. Igualmente, o sea, por otro lado, Mohamed Jalali y sus colaboradores mencionan en su estudio que al adicionar probióticos al tratamiento farmacológico sí tiene resultados más favorables que el uso exclusivo de un tratamiento convencional. Y además también destaca los beneficios de la falta de los efectos secundarios. Gracias. Ya, buenos días. Continuamos con el siguiente artículo que tiene como tema la eficacia y seguridad del aerosol nasal combinado de olopatadina, mometasona 2 veces al día y 1 vez al día para la rinitis alérgica estacional. El siguiente artículo pertenece a Charles Andrew y colaboradores. Ya. Bueno, tenemos que la rinitis alérgica es una enfermedad crónica causada por la inflamación nasal inducida por alérgenos que pueden ocurrir minutos después de la exposición. Puede afectar negativamente la calidad de vida. La patogenia de esta implica respuestas a alérgenos mediados por inmunoglobulina E, tanto en etapa temprana como tardía, en las que se activan numerosas células inflamatorias. El control inadecuado de los síntomas. En este artículo se va a ver menciona sobre el control inadecuado de los síntomas con una monoterapia. Aquí menciona que el GSP-301 es un aerosol nasal de combinación de dosis fija, que está en investigación, que contiene un antihistamínico y un corticosteroide en un solo dispositivo para el tratamiento de los síntomas. Ya, el objetivo del artículo es evaluar la eficacia y seguridad del GSP-301 en pacientes con rinitis alérgica estacional o en sus siglas SAR. Los métodos, bueno, este estudio es de doble ciego, de doble simulación, aleatorizado de grupos paralelos, controlado con placebo y activo. Se realizó en pacientes adolescentes y adultos con SAR durante la temporada de polen de cedro de invierno. Consta de 2 periodos ambulatorios, un periodo de preinclusión con placebo simple ciego y el periodo de tratamiento. Los pacientes elegibles fueron igualmente aleatorizados de uno de los 7 tratamientos formulados por el patrocinador durante 14 días. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que los pacientes deben ser mayores de a 12 años de edad, deben tener una prueba de función cutánea positiva para el alérgeno de cedro de montaña y un promedio mínimo de 12 horas de puntuación total de los síntomas nasales reflectantes, de al menos 8, de 12 y una puntuación de congestión matutina
de 2 o más en la vista de selección. En cuanto a los criterios de exclusión, existían muchos criterios de exclusión, como por ejemplo los pólipos nasales u otras malformaciones o los trastornos del tracto respiratorio clínicamente significativos. En cuanto a los resultados de este artículo, bueno, se aleatorizó un total de 1.111 pacientes. El GSP-301 2 veces al día proporcionó mejoras en los síntomas nasales instantáneos, estadísticamente y clínicamente, frente al placebo, olopatadina 2 veces al día y mometasona. Se observaron mejoras significativas similares en los síntomas nasales instantáneos con GSP-301 2 veces al día frente al placebo y mometasona 2 veces al día. Ya, las mejoras no fueron significativas frente a la olopatadina. El GSP-301 una vez al día proporcionó mejoras significativas en los síntomas nasales reflectantes frente al placebo y olopatadina una vez al día, pero las mejoras no fueron significativas frente a la mometasona. Ya, como conclusión, se tiene que el tratamiento con GSP-301 2 veces al día fue eficaz y bien tolerado, proporcionando mejoras estadísticamente y clínicamente significativas en los síntomas nasales reflectantes frente al placebo y a ambas monoterapias. Como discusión, bueno, hemos tomado 2 artículos para la discusión. Y bueno, en el estudio actual no se pudo determinar el inicio de acción para ninguno de los grupos de tratamiento activo. Sin embargo, en un estudio similar de Gross y colaboradores publicado en el año 2019 con el tema de eficacia y seguridad del aerosol nasal combinado del olopatadina y mometasona para el tratamiento de la rinitis alérgica estacional, menciona que el GSP-301 2 veces al día demostró un inicio de acción rápida de 15 minutos. De manera similar, un estudio de cámara de exposición ambiental del año 2019 se observó una diferencia significativa en el cambio con respecto al valor inicial en los síntomas nasales instantáneos para GSP-301 2 veces al día frente al placebo a los 10 minutos y la significancia se mantuvo en 11 de los 12 puntos de tiempo evaluados. Continuando, yo les voy a hablar sobre el artículo de biológicos en la rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Ya, este artículo fue publicado el 9 de diciembre de 2019 en la revista Anales de Alergia, Asma e Inmunología. Ya, como introducción tenemos que la rinosinusitis crónica con pólipos nasales describe un espectro heterogéneo de enfermedades inflamatorias persistentes que afectan a los senos paranasales. Los avances recientes en comprensión de distintos mecanismos inflamatorios involucrados han llevado a un progreso alentador en el desarrollo de farmacoterapias biológicas dirigidas. El uso de terapias inmunomoduladoras para el tratamiento de la rinosinusitis crónica aún no se ha convertido en el estándar de atención clínica debido a la falta de evidencia clara para guiar la selección de tratamiento y la necesidad de investigaciones adicionales para dilucionar su beneficio terapéutico. Como objetivo tenemos que los objetivos de esta revisión son proporcionar una actualización de los estudios existentes de productos biológicos en rinosinusitis crónicas con pólipos nasales e identificar áreas futuras potenciales para ayudar a futuras investigaciones. En cuanto a materiales y métodos, tenemos que se realizó una revisión inicial de la literatura de las terapias biológicas en rinosinusitis crónica a través de publicaciones recopiladas de una búsqueda en PubMed de títulos y resumen que contenga Biology y rinosinusitis. Luego se revisó otros manuscritos que describan las premisas científicas de cada biológico, de los cuales se realizó una revisión detallada
de todos los estudios que describen terapias biológicas dirigidas a la inflamación en rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Como resultados tenemos que las terapias biológicas dirigidas por las interleucinas 4 receptor alfa, interleucina 5 receptor, interleucina 5 receptor, interleucina 5 receptor alfa, interleucina 33, la IgG y la linfopoyetina del estroma tímico se han desarrollado y se les ha investigado para el tratamiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, o la investigación actual sugiere que pueden tener utilidad en esta área, pero hasta ahora solo el dupilumab, que inhibe la interleucina 4 receptor alfa, ha obtenido lo que es la aprobación de la FDA para el tratamiento de adultos con rinosinusitis crónicas con pólipos nasales inadecuados controladamente. Como discusión tenemos que se encontró evidencia de 2 estudios que demuestran que el dupilumab mejora la calidad de vida relacionada con la salud específica de las enfermedades en comparación con placebos y reduce la extensión de las enfermedades que fue medida mediante lo que es una tomografía computarizada. La evidencia muestra que probablemente también mejora los síntomas y el tamaño de los pólipos. Puede reducir la necesidad de una cirugía, pero es difícil predecir las implicaciones clínicas debido a las limitaciones metodológicas. Como discusión de otros autores tenemos, aquí hace referencia a un autor, Bacher et al. Y autores hacen referencia que han documentado reducciones impresionantes en la carga de la enfermedad de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales en términos de reducción de la masa, síntomas, afecciones de los senos nasales, síntomas de asma, control del asma, mejor calidad de vida, tanto personal como laboral, y la capacidad de oler en tan solo 4 a 8 semanas de tratamiento. Otro autor también nos dice, Red et al., y nos dice que es posible que haya mejores técnicas quirúrgicas como la técnica de reinicio, cuyo objetivo es eliminar toda la mucosa inflamada de los senos nasales, pero dejando intacta la mucosa nasal, por lo que esperan que cambie esta situación. Como conclusión, tenemos que el uso de anticuerpos monoclonales para suprimir específicamente las vías inflamatorias relevantes han surgido como un medio viable para proporcionar terapias basadas en biomarcadores para estos pacientes, con el dupilumab ya aprobado por la FDA para el tratamiento de la poliposis nasal y otros biológicos actualmente en ensayos clínicos. Es probable que haya nuevas opciones terapéuticas prometedoras para los pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Sin embargo, estos ensayos deberán diseñarse desde el principio para poder incluir unas investigaciones cuidadosas de los biomarcadores para que los médicos puedan determinar con mayor precisión los criterios del paciente que mejoran la práctica del tratamiento a futuro. Buenos días, doctor, compañeros. A continuación, yo les voy a exponer sobre un artículo que tiene como tema la asociación entre la vitamina D sérica y la rinosinusitis crónica. Esta es una revisión de un metaanálisis publicado por la revista brasileña de otorrinolaringología por Boli y colaboradores. En cuanto a la introducción, la rinosinusitis crónica es una enfermedad de la mucosa nasal y paranasal, caracterizado por una inflamación persistente con las células inflamatorias distintivas. Los estudios epidemiológicos han relevado una amplia variación en la prevalencia de la rinositis crónica entre las regiones a nivel mundial. Según los datos del documento de posición europeo de 2012 sobre rinositis y pólipos nasales, la prevalencia general de la rinosinusitis crónica es de entre un 5 al 15% en poblaciones occidentales. Además, esta clasificación como
está clasificado como una de las 10 condiciones saludables más costosas para los empleadores en Estados Unidos. La patología específica de la rhinosinusitis crónica no está del todo clara. En el pasado se creía que la rhinosinusitis crónica se consideraba una inflamación supurativa crónica causada por una infección bacteriana. En la actualidad, cada vez son más los estudios que demuestran que la rhinosinusitis crónica es una inflamación heterogénea del tracto respiratorio superior provocada por una disminución inmunológica en los seres humanos. Con base en los hallazgos radiológicos y endoscópicos, la rhinosinusitis crónica podría dividirse en dos fenotipos clínicos distintos, como son la rhinosinusitis crónica con pólipos nasales y sin pólipos nasales. En general, se considera que la vitamina D podría mantener el equilibrio saludable del calcio y del fósforo, desempeñando un papel importante en el metabolismo óseo. Un número creciente de estudios ha relevado que la vitamina D tiene una amplia gama de funciones biológicas, no solo con el metabolismo del calcio, sino también con la secreción hormonal, la proliferación y la diferenciación celular, como hormona esteroide inmunomoduladora de la vitamina D3. Regula directamente una variedad de tipos de células, incluidos monocitos, macrófagos, células epiteliales, células dendritas y células T. Aunque el mecanismo exacto sigue sin estar claro, evidencias recientes apoyan que la vitamina D podría jugar un papel importante en la fisiopatología de la rhinosinusitis crónica. Hasta donde sabemos, se ha realizado ninguna evaluación sistemática ni un metaanálisis sobre la relación entre los niveles séricos de vitamina D y la rhinosinusitis crónica, o controles en sanos. Hasta ahora este es el primer metaanálisis para investigar las posibles asociaciones entre la vitamina D sérica y la rhinosinusitis crónica. Bueno, como objetivo, este estudio tiene realizar un metaanálisis de estudios para comparar los niveles séricos de la vitamina D entre pacientes con rhinosinusitis crónica y controles sanos, y evaluar las posibles asociaciones de niveles séricos de vitamina D con la aparición de la rhinosinusitis crónica. En cuanto al método, a los métodos que se empleó para la realización de este estudio, en cuanto a la estrategia de búsqueda, se realizó de acuerdo con las recomendaciones de los elementos de informe preferidos para la revisión sistemática y metaanálisis, por sus siglas en inglés, PRISMA. Este estudio se realizó en múltiples bases de datos y motores de búsqueda relacionados, tales como PubMed. Y en cuanto a los criterios de inclusión, los criterios de inclusión, primero los estudios que informaron la comparación de los niveles séricos de vitamina D entre la rhinosinusitis crónica y los controles. También los artículos que tenían una definición clara de casos y controles. También se incluyeron a los artículos que contengan información sobre vitamina D, medida usando un método estándar y expresada como se podría convertirse a una unidad internacional. Y por último, los artículos publicados en inglés. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron a pacientes con otros factores de riesgo, incluidos el asma, la rinitis alérgica, infecciones por hongos, tumores nasales, etc. También estudios en animales, resúmenes, cartas editoriales, reseñas, opciones y opiniones de expertos. También se excluyó los artículos no respaldados con datos suficientes. Y por último, el texto completo no estaba disponible en inglés. En cuanto a la selección de estudio y extracción de datos, dos investigadores independientes revisaron todos los artículos candidatos para su exclusión para su inclusión o exclusión. Un tercer revisor resolvió cualquier conflicto en la extracción de datos o evaluación de la calidad. Los datos se extrajeron y registraron en un formulario de extracción de datos. En cuanto a la evaluación de la calidad, la escala de evaluación de la calidad de Newcastle, Ottawa, por sus siglas NOS, se consta de 3 partes. Primero, la selección del grupo de estudio,
en el cual se obtuvo 4 puntos, la compatibilidad de los grupos, donde se obtuvo 2 puntos, y la evaluación de los resultados, donde se obtuvo 3 puntos. Se utilizó para evaluar la calidad de la evaluación. Y en cuanto al análisis estadístico, los datos extraídos se combinaron utilizando el paquete de software Stata. Los resultados continuos se presentaron como diferentes medidas ponderadas y se utilizó un intervalo de confianza del 95% para evaluar la precisión y la importancia de este punto de estimación. En cuanto a los resultados, de 176 estudios, solo 8 estudios se incluyeron, donde 337 pacientes con rinosinusitis crónica y 179 en control sanos cumplieron los criterios y se incluyeron en el metaanálisis. En un análisis agrupado de los estudios, los pacientes con rinosinusitis crónica mostraron una disminución del estado de la vitamina D sérica. Los análisis de los subgrupos basados en la ubicación del estudio en Estados Unidos versus fuera de Estados Unidos, los tipos de biomarcadores en cuanto al 25-OHD3 versus el 25-OHD y los métodos de diseño de estudio, retrospectivo como prospectivo. No se relevaron heterogeneidad, sin embargo, los fenotipos de rinosinusitis crónica con o sin pólipos podrían explicar cierto grado de heterogeneidad. Mientras tanto, se observó un nivel más bajo de vitamina D en suero en pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales. En conclusión, hubo una gran heterogeneidad en la fuerza de las asociaciones entre los estudios. Para explorar más a fondo la relación, se realizaron análisis estratificados basados en 2 fenotipos diferentes, la rinosinusitis crónica y hallazgos del análisis en subgrupos sugeridos que la vitamina D sérica más baja estaba relacionada con los pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos y sin pólipos. En cuanto a la discusión, la vitamina D desempeña un papel fundamental en la lucha contra la inflamación y la proliferación. Es conocido como un inmunomodulador. Los estudios in vitro han demostrado que la vitamina D3 podría reducir la expresión de citocinas proinflamatorias, tales como a la inmunoglobulina 6, la 8 y la eotaxina por las células epiteliales nasosinusales. Además, la vitamina D es necesaria para la activación de las células T reguladoras y la respuesta de las células T a la inflamación. A través de estas características mencionadas anteriormente, a la vitamina D se le consideró como uno de los factores importantes que puede influir en la patogenia de la rinosinusitis crónica. Sin embargo, diferentes centros de investigación resumieron conclusiones contradictorias. Por otro lado, llevamos a cabo este primer metaanálisis para evaluar la posible relación entre el nivel sérico de la vitamina D y la rinosinusitis crónica. La estrategia de búsqueda se realizó sin límite de periodo, no obstante, solo encontramos estudios elegibles para nuestro análisis. Los pacientes que padecían rinosinusitis crónica presentaban un nivel sérico de vitamina D séricos más bajos que los sujetos sanos. El resultado de este análisis concuerda con un estudio realizado por Farud y colaboradores que indicó que la vitamina D protege contra el desarrollo de sinusitis y que la falta de vitamina D podría inducir el desarrollo de celulitis preceptal. Mientras tanto, los síntomas y signos de rinosinusitis crónica podrían aliviarse mediante la administración de vitamina D. Incluyendo el sexo, la raza, estación, índice de masa corporal y el área geográfica, se sabía que estos factores influían aleatoriamente en la vitamina D25OH sérica. En cuanto a Pinto y colaboradores, encontraron que los niveles séricos en pacientes afroamericanos con rinosinusitis crónica eran significativamente más bajos que los de los grupos de control emparejados por raza y sexo, mientras que no hubo diferencias significativas entre sujetos blancos cuando se utilizó la misma estrategia combinada, indicando que la raza o el hábito dietético podría ser un factor importante que podría afectar el nivel de vitamina D en suero. En conclusión, en este metaanálisis separamos los estudios en 2 grupos, en 2 subgrupos, uno en Estados Unidos y otro fuera de Estados Unidos, para explorar la heterogeneidad de los estudios incluidos. En cuanto a la conclusión, decimos que en resumen nuestro metaanálisis de 8 estudios ilustra
el estado más bajo de la vitamina D en suero en pacientes con rinosinusitis crónica, lo que indica que las personas podrían beneficiarse de la suplementación adecuada de la vitamina D. Por lo tanto, debido a la heterogeneidad de los sujetos, se debe realizar ECAs prospectivos, más bien diseñados para validar aún más estos hallazgos en la población general en un futuro.